Bienvenidos al programa Devoción Bíblica, el podcast, donde cada semana compartimos consejos prácticos de la palabra del Señor. Y hoy seguimos hablando del libro de Hebreos, capítulo 11. Vamos a tener una charla muy amena con el ministro Oscar Ramos, que nuevamente está con nosotros, ¿verdad? Aquí en el programa. Hoy nos encuentra nuestro hermano Jesús Hernández, ¿verdad? Así que, pero tenemos la bendición de tener nuevamente al ministro Oscar, así que le damos la bienvenida, ministro. Amén, gloria al Señor. Bendiciones a la audiencia que nos está sintonizando y que también nos va a sintonizar después del programa, ¿verdad? Amén. A través de ya sea mismo Facebook o YouTube. Amén. Así que bendiciones a todos. Y estamos también saliendo por la plataforma de Spotify, ¿verdad? Así que usted nos puede seguir en la plataforma de Spotify como Devoción Bíblica. Ahí nos va a encontrar. Los videos se suben en la plataforma de Jorge Raudales, ¿verdad? Ahí nos puede seguir también y compartir nuestras pláticas, este programa, este podcast, ¿verdad? Donde platicamos de la palabra del Señor. Merece ser compartido para que otras personas puedan también escuchar, ¿verdad? Una palabra de esperanza, una palabra de fe que les pueda ayudar en su vida cotidiana, ¿verdad? Ministro, el sábado pasado culminamos hablando acerca de la vida de Moisés, pero se nos había quedado una persona allá atrásito, ¿verdad? Sí. Que es la vida de Sara. Entonces vamos a comenzar hablando acerca de la vida de Sara, y que es esposa de Abraham, ¿verdad? Estamos tocando el tema los héroes de la fe, y sabemos que el libro de Hebreos, ministro, es un libro muy profundo, ¿verdad? Amén. Cuando habla acerca de estos gigantes, ¿verdad? Habla de gigantes en la fe, Sí. de hombres que sobresalieron sobre todos los demás, ¿verdad? Y sé, con toda seguridad sé, que el libro de Hebreos no mienta la mayoría de los hombres que sobresalieron en fe también, ¿verdad? Así es. Menciona algunos. Pero, y hablábamos con ustedes, ¿verdad? Fuera de cámara la vez pasada, que fuera bueno de tocar aquellos también hombres que desde el primer siglo para acá fueron hombres de fe, ¿verdad? Entonces estaremos viendo también esos personajes. Los buscaremos y los estudiaremos también, Amén. ¿verdad? Ya hablando de la era cristiana, amén. Ya hablando de la era cristiana, personas que sobresalieron Amén. en ese punto, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con la vida de Sara, ministro, que se encuentra en el versículo 11 y dice así textualmente: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas, dice, para concebir, y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Amén. Amén. Wow, lo primero que quiero más que todo enfatizar acá Sí, es la forma en la que el escritor de Hebreos muestra, y digo que muestra a una Sara que totalmente empieza o sea, voy a decirle, en un 100% decidió creerle a Dios, sí, decidió creerle. O sea, el escritor nos muestra a una mujer que tenía problemas, sí. era una mujer infértil, ¿verdad? Estéril. Estéril, infértil, no podía tener hijos. Aparte de eso, ya estaba fuera del tiempo normalmente que las mujeres pueden quedar embarazadas. quedar embarazadas. El escritor se detiene a señalar eso para que nos demos cuenta la fe grande que movió a esta mujer a aferrarse a que podía darle un hijo Amén. a Abraham. Ahora, de repente, ministro, pueden estar viéndonos mujeres con esta incapacidad, ¿verdad? Sí.
Y en el mundo hay muchas mujeres. Escuchaba un testimonio de una pareja que dice ellos tuvieron un proceso muy difícil, pero me gustaba porque ellos ponían dos palabras. Dice que una es totalmente diferente de la otra, que es ser infértil, pero la otra es realmente ser como era Sara, Ujú. estéril, Estéril, sí. ¿verdad? Dice que la infertilidad tiene, Sí, es reversible. tiene cura, Ujú, exacto. ¿verdad? Pero no así la esterilidad, Ujú, exactamente. ¿verdad? Entonces, y en la vida de Sara, habla de ser estéril, De ser estéril, sí. que no había ninguna oportunidad para ella, Humanamente no existía. humanamente. Bueno, y hoy mismo, humanamente, Todavía no. Ujú. no hay. Para Sí, una mujer estéril o para un hombre estéril, ¿verdad? Porque existen los dos casos. exacto. Puede ser de que en la pareja el hombre sea el estéril, ¿verdad? En otros casos es la mujer que tiene el problema. Pero lo que trato de decir es que de repente hay este tipo de personas que puede vernos hoy, que nos estaría viendo hoy, y queremos animarle a que para Dios no hay nada imposible, ministro, Amén. Amén. ¿verdad? Entonces, primero dice que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, y esterilidad habla de algo seco, Sí, de exactamente. algo sin vida, de algo que no se puede hacer nada, No se puede hacer nada. ¿verdad? Entonces, hay situaciones en la vida, vamos a tomarlo de hablando de infertilidad o hablando de esterilidad, que se tornan de esa misma manera Así es. en nosotros, ¿verdad? Nos volvemos estériles espiritualmente, Amén. ¿verdad? Nos volvemos estériles económicamente, pero necesitamos tener la misma fe que esta mujer tuvo para poder llegar a lograr aquello que Dios le había prometido, ministro. Así es. Sí, Así es. Pues como usted decía, bueno, si utilizamos la palabra estéril para diversas cosas, sí, es aplicable, pero también es aplicable la fe en medio de ello. amén. Gloria a Dios, Y claro que sí. eso es lo importante. A pesar de seguir aferrados, Sí, claro, mantenerse firme. Decíamos en aquella ocasión que la palabra fe hablaba de mantenerse firme. firme, firmeza. Sí, Entonces, eso es lo que Dios demanda de nosotros. amén. Y eso fue lo que le pasó a Sara, ¿va? Así es, amén. Dice, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir. Aparte de la esterilidad, la edad Sí, ya no daba. otro factor. Otro factor. O sea, ella pudo haber dicho, ya no solamente soy estéril, sino que soy vieja, Sí. ¿verdad? En- De todas maneras ya no se puede. de todas maneras, ella pudo haber dicho, no se puede, Señor, Sí, no se puede. De la misma manera, nuestra visión se nubla a veces sí, diciendo, Señor, ya no se puede. Con este problema mío, no solamente está seco, está sin vida, sino que ya no se puede hacer nada. sí, no hay solución. Y muchas veces así está la gente. Así es. Muchas veces así nos encontramos nosotros, ¿verdad? Entonces, pero había algo que usted dijo ahorita. Cuando pasa eso en nuestra vida, hay una esperanza. Sí, así es. Y la esperanza es la fe. La fe, amén. La fe. Esta mujer no permitió que la fe desmayara, ¿verdad? Y entonces, ahora la pregunta es, siervo, ¿qué consejo podríamos darle nosotros a ese tipo de personas que están pasando ese momento difícil? Bueno, A modo de que la fe no mengue, siervo. eso es lo que quería mencionar un poco. Sí, Y es que se recuerda en el segundo programa, ¿verdad? Primero que yo estuve, que se habló
de la fe. Yo hablé de diferentes dioses y Sí, tenían la fe en ellos, ¿verdad? Entonces, quiero decir esto, y es que la gente allá afuera, la que todavía no tiene a Cristo, y también esto sucede con los cristianos, ¿verdad? Pero voy a hablar de los que todavía no tienen a Cristo. Son personas de que tienen fe, y tienen fe en Dios, en el Dios que nosotros predicamos. Ahora bien, cuando la fe se viene a ser evidente en la persona, la fe se viene a ser evidente en la persona cuando empiezan a darse situaciones en las que ahora sí, ahora sí, hay que invocar a ese Dios del cual, del cual sí, no he hablado, al cual no lo he recibido, o del cual tengo rato de no predicar o hablar, sí. porque es así. ¿Y por qué digo esto? Porque la fe de Sara se activa en ese momento en el cual ella está viendo de que es completamente estéril, ella está viendo de que su edad fértil también ya pasó, ya no hay una edad para una fertilidad sana o correcta, y ahora ella empieza a activar Su su fe, a fe, creerle al a Señor. creerle a Dios. Entonces, lo maravilloso de esto es que cuando nosotros empezamos a creerle a Dios, entonces Dios se empieza a A manifestar manifestarse. a nuestro favor Amén. y a favor de lo que le estamos Pidiendo. pidiendo. Entonces, el consejo sería es, creemos en Dios. Y si creemos en Dios, cuando se presenten los momentos difíciles, lo único que debemos hacer es aferrarnos a Él, aferrarnos. Decir, salgo de esto y aunque todo esté, ¿qué? Marcando lo contrario, Sí, porque eso sucede. Hay veces creemos de que no lo vamos a lograr sí. y Dios está diciendo, aquí está el camino, aquí está la salida. Amén. Así que solo hay que aferrarse. Ahora, claro que para que nosotros podamos decir que tenemos fe, tenemos que ser probados, ministro. Así es, amén. ¿Verdad? Yo creo que me gusta mucho porque la esposa de Abraham era estéril. La esposa de Isaac Sí, también lo fue. también. Sí, Lo fue. Y me gustaba mucho el punto. Ana era estéril. sí. Y mire que escuchando esta mujer que estaba dando este testimonio, decía, yo me acuerdo que yo pasé ese proceso, dice. Y cuando a mí me decía la gente, no, tu vientre está seco. Ujú. Es que tú no vas a tener hijos. Y dice que la herían. La herían. Y otra persona se le acercó, dice una persona de renombre espiritualmente. Se le acercó y le dice, mira, lo más seguro es que el Señor te está dando a estos jóvenes como tus hijos. Ujú. Y ella decía, yo amo a los jóvenes porque trabajaba como líder de jóvenes. Yo amo a los jóvenes, pero sé que Dios me prometió. 2 hijos le había prometido al Señor. Entonces, ella decía algo que Dios se lo hizo sentir. Le acordó de Sara, le acordó de Rebeca Y de Ana. y de Ana. Y le dice, mira, tú ves a Sara, de Sara nació Isaac. Tú ves de Rebeca, Rebeca, nació Jacob y Jacob Esaú. y Esaú. Ujú. Y de él hablamos de Jacob, Sí, así es. que estábamos hablando el sábado pasado, quién fue Jacob. Sí, así es. Y de Ana salió uno de los profetas Sí, más renombrados del pueblo sí. de Israel, Juez y profeta. juez y profeta. Bueno, el último, ¿va? Sí, así es. El último juez Y y profeta. profeta. Y dice, y así como yo le di esos grandes hombres a mujeres estériles, yo te voy a dar
varones de renombre que servirán en la obra mía como hombres poderosos. Y ella creyó a esa palabra y no se quedó sentada, ministro. Comenzó a orar al Señor junto con su esposo. ¿Qué es lo que quiero decir? Es que siempre Dios se glorifica en medio de una necesidad. Amén. Dios no se puede glorificar solamente en la prosperidad, porque es que todo el mundo está contento en la prosperidad, ¿cierto? Y hay algo ahí que también nos deja bien marcado, que Dios es experto en imposibles. Amén. Él es experto en imposibles. Lo que el médico no puede hacer, si le creemos a Dios, lo hace Dios. Sí. Lo que el abogado no puede hacer, si le creemos a Dios, lo hace Dios. Entonces, si yo le pregunto a usted que testifique de algo que Dios ha hecho en su vida y usted analiza su vida, se va a dar cuenta de que hay cosas que quizás humanamente fueron imposibles, Amén. Claro que sí. pero que Dios lo hizo. Amén. De igual manera, mi persona, las personas que nos están viendo, saben que Dios es experto en imposibles. Y a eso es que nosotros tenemos que aferrarnos. Sí. Por ejemplo, a mí me tocó, siervo, la bendición. Dios me utilizó a mí, ¿verdad? Como ese canal para poder llevar y hacer su voluntad en dos mujeres que ya habían intentado tener hijos. Eran dos parejas jóvenes, ¿cierto? Ujú. Que yo sé que si me están viendo, ellos van a dar testimonio, aunque una pareja le dio la gloria a unos profetas, ¿va? Sí. Pero estábamos en un culto en la iglesia en Honduras y ese poder de Dios cayó sobre mi vida y me hace sentir el Señor que ore por estas dos parejas, por el problema que están pasando. Y me dice, y diles que yo les voy a dar hijos. Y yo sabía la situación de los dos, porque eran amigos míos también. Yo le digo, Señor, pero una ya ha abortado 2 veces. El doctor le ha dicho que ya su matriz ya no puede soportar tener otro. La otra persona también tenía problemas que no podía quedar embarazada. Siervo, y yo con un miedo de decir, mira, el Señor dijo que van a quedar embarazadas. Yo le digo, Señor, ¿y si esto no se cumple? Entonces, siervo, uno recibe la palabra. Sí. Y yo le digo, Señor, pero no sé qué hacer. Entonces yo le puse una señal al Señor. Yo le dije, Señor, si mi pastor me da el tiempo a mí para terminar el culto, ahí sabré y entenderé que tú me hablas y que no soy yo el que estoy sintiendo esto. Así es. Normalmente en el culto el pastor terminaba el servicio. Él cerraba el servicio. A nadie le daba, a nadie. Y ese día de esa administración poderosa, ¿cierto? Al final, él dice, vamos a dejar al hermano Jorge que concluya. Ay, Dios mío. Aleluya. Yo digo, Señor. Pero antes, yo le dije afuera de micrófono, le dije al pastor, el Señor me hizo sentir esto. Me dijo, hijo, si Dios se lo hizo sentir, ¿quién soy yo para impedirlo? Y ese día llamé a las dos parejas y oramos al Señor y les dije, el Señor me ha hecho sentir esto y esto. Ahí están, una tiene 2 hijos, las dos parejas tienen 2 hijos. Aleluya. Y yo ahí, siervo, bueno, he visto no solamente ahí, he visto cómo Dios ha obrado grandes cosas en medio de procesos difíciles. Y esas cosas a mí me han hecho crecer en fe. Amén. ¿Por qué? Porque aunque no fue para mí, bueno, a mí me ha hecho un sinnúmero de cosas, de maravillas, que yo me he quedado con la boca abierta hablando así de esa manera. Sí, sí, sí. Porque es que eso es lo que usted decía, eso es así. Dios hace cosas sobrenaturales cuando nosotros nos decidimos creer. Amén. Amén. Y es ahí donde en la abundancia, ¿qué va?
¿qué le va a pedir usted al Señor? Sí, no, claro, ¿Ah? exacto. Y para que usted se aumente su fe, tiene que haber una necesidad. Sí, algo tiene que surgir. Algo tiene Algo que tiene que surgir. surgir. No nos gusta, porque no nos gusta, siervo. Exacto. No nos gusta. Es que, bueno, perdón, no, Sí, sí. al ser humano no le gusta vivir procesos. No, No le gusta, no le agrada. Se recuerda, los apóstoles en una ocasión le dijeron a Jesús, aumentanos la fe. la fe. Pero ellos no sabían ¿Qué le estaban pidiendo? exactamente, Sí. porque para poder recibir lo que ellos estaban pidiendo, Tenían que. tenían que meterse a un proceso. Y usted ve que viven el proceso, Sí. viven el proceso. Y lo pasaron Y lo todo. pasaron, Solo exacto. Judas no. Y después de eso, usted ve a un Pedro, wow, lleno del Espíritu Santo, Sí. profetizando, dando palabras y la gente convirtiéndose, a un Pablo también en la misma área, que podemos llamar a un Juan también. Entonces, pero vivieron el proceso. El proceso. Y nosotros muchas veces queremos la rosa, bueno, ese es un dicho, Sí, ¿verdad? claro. Pero no queremos Pero las no espinas. queremos la espina. Sí. Y eso es verdad. O Sí. sea, para poder nosotros crecer en fe, vamos a tener que enfrentar algunas situaciones que quizás no nos agraden. Sí. Y nosotros queremos, ¿verdad? Con esto, queremos que las mujeres, que los hombres que son estériles, que el doctor te haya dicho a ti, mira, tú no puedes dar a luz. Queremos que se llenen de fe, siervo, Amén. ¿verdad? Claro, que confíen en Dios, que le pidan a Dios por ese milagro, porque Dios puede revertirlo, ¿verdad? Todo lo que la ciencia médica diga, Dios lo puede revertir. Por ejemplo, yo viví una experiencia con mi mamá también, siervo, ¿verdad? Yo sé que es muy difícil decir esto, no me agrada mucho, pero quiero hacérselo saber a la gente para que vean que tenemos un Dios todopoderoso que obra milagros donde nosotros no lo podemos ver. Ujú. Mi papá murió de SIDA. Y claro, si mi papá murió de SIDA, era claro que también mi mamá Sí, podía estar afectada. no podía, debía de estar afectada Ujú, sí. porque también tenían relaciones sexuales, Sí, exacto. ¿verdad? Pero hubo un tiempo en el que el Señor viene y me habla y me dice, dile a tu mamá que yo no tengo problema con ella. Fue con tu papá. Ujú. Y que ella no va a pagar el error que tu papá cometió. Bueno, mi padrastro. Sí. Y yo le digo a mi mamá, mamá, Dios dice esto y esto. El caso que allá en Honduras, para que a una mujer, ¿verdad?, se le diagnosticara saludable de esa contaminación, en 7 años se debía de hacer dos pruebas al año, Ujú. durante 7 años. Siervo, todas esas pruebas pasamos los 6 años y al último año, en los últimos 2 exámenes, mi mamá no quería ir. Mamá, ya pasaron 6 años y Dios ha hecho el milagro, ¿sí o no? Sí, pero tengo miedo. No, vamos a crear la palabra. Y así fue, ministro. Le digo yo, si tú vas sin fe a esos exámenes, créeme que vas a salir derrotada de ahí, le decía yo. Sí. Entonces, y Dios hizo el milagro. ¿Y por qué lo digo que es milagro? Porque realmente el doctor dice, esto no puede pasar. Sí. Lo único que podemos hacer, nosotros no creemos en esto, dice. Pero le decía a Maribel, ¿tú tuviste relaciones sexuales con tu esposo? Sí, era mi esposa, pues yo nunca sabía. Entonces, he visto milagros poderosos. He visto la mano de Dios obrando esto. Me tocó orar por una persona que tenía SIDA, que me mandaron a llamar, siervo. Me mandaron a llamar y me decía, pastor, me mandaron a llamar para que lo mandara, Sí. para que orara y mandara al pobre hombre. ¿Por qué, siervo? Porque lo tenían tirado en un petate.
¿verdad? Como ese día, siervo, Dios movió mis entrañas, porque cuando miré a ese hombre tirado ahí, como basura lo tenía, lo veo esquelético, delgadito, Sí. solo boqueando. Y ese tiempo se me derramaron mis lágrimas. Y como yo siempre he aprendido a orar bajo la voluntad del Señor, que yo Así le digo, es. Señor, yo no sé qué es lo que tú quieres hacer, pero hoy tú vas a hacer algo. Solo guíame a orar como conviene. Sí, amén. Esa es mi oración siempre que yo comienzo a orar por una persona enferma, siervo. Yo no le digo, Señor, sánalo. No. Yo le digo, Señor, dirígeme a orar como conviene, como están en tus propósitos. Y ese día, siervo, llorando delante del Señor, yo le clamo por misericordia. Clamo por misericordia. Yo sé que tú lo puedes hacer. Así es, Tú amén. puedes levantarlo para testimonio. Siervo, y Dios hace el milagro. Gloria a Dios. Dios hace el milagro. Ese hombre ahí anda, Wow. ahí anda. Entonces, ¿cómo no creer en lo imposible? Amén. La gente cree que hablamos de esto sin haberlo vivido. No. Son cosas que se viven. Incluso lo que usted está mencionando ahorita, yo viví situaciones similares. Conocí una pareja que el esposo murió por lo mismo, salió bien. Me tocó hacer lo mismo que usted dice. Hermano, yo fui a visitar a alguien que me dijo ya se está muriendo y como usted dice, lo tenían allá abandonado. Y a esa gente solo, si no se le caen los huesos, Por la por carne. la piel que Sí, lo sí. sostiene. Pero eso es feo y poder ver eso y contemplar eso, yo lo entiendo porque yo también pasé una Amén. Sí, situación como esa. siervo. Pero es ahí donde uno se da cuenta y como dice el texto bíblico, que el tiempo de los milagros no ha pasado. No. Así es. Dios es el mismo, Amén. ¿verdad? Y el Dios de Sara es el Dios de la mujer estéril que nos puede estar viendo. Sí, así es, amén. Es el mismo Dios. El Y, mismo. y creemos que si tú confías en Él, Él puede hacer el milagro en la vida de ella, en la vida de ese hombre. Dios puede traer un retoño a esa familia. Sí, así es. Porque, bueno, yo sé que hay mujeres que no quieren dar a luz, ¿verdad? Sí, Pero la mayoría de mujeres, siervo, quieren dar a luz. Y en este caso, Sara era una de ellas, ¿verdad? sí, así es. Ana era una de ellas. Ana no que ella rogaba a Sí, Dios, rogaba a Dios. rogaba a Dios. Entonces, y creemos que si Dios les está haciendo pasar este proceso, también creemos que Dios es porque tiene grandes cosas, Amén. grandes propósitos con la vida de esta familia, ¿verdad? Amén. Entonces, así que ánimo, Dios puede hacer el milagro en esa esterilidad, Así es, amén. ¿verdad? Dios puede hacer el milagro. Ahora dice el otro punto, por la fe cayeron los muros de Jericó. Ahora vamos a hablar un poco de Josué, ¿verdad? Sí, así es. De ese proceso, los muros de Jericó eran imbatibles, Sí, no, y impenetrables. impenetrables, exactamente. Incluso, bueno, nosotros hoy cuando tal vez escuchamos muros, nosotros estamos acostumbrados ¿qué? A una pared de ladrillo, a una pared De unos tres de metros. bloque de unos 3 Eh, metros. Pero cuando en el antiguo tiempo se hablaba de muros, donde había un espacio para una carreta alada por caballos. y donde habían viviendas Y, todavía en los muros. exactamente. Eh, Habían viviendas en los muros, o sea, era algo extremadamente eh, amplio, pues, sí, extremadamente. Entonces, y estaba completamente vigilado también a todo su sí, alrededor. Entonces, y vemos a este hombre que decide creerle a Dios y decide hacer algo que loco. sí, o sea, los guardias ahí y estos que les pasa. Ah, Verlo dar vueltas alrededor de los muros durante, ¿qué? 7 días.
y el último día, pues 7 vueltas alrededor. Los primeros días, bueno, yo considero que siempre decían, estos están locos, Sí. estos están locos. Como tratan a todos los hombres de fe, ¿va? Exacto. Como tratan a toda persona de fe, a toda persona que independientemente de su situación decide creerle a Dios, Amén. creerle a Dios. Sí. Incluso cuando usted vino al Señor, pues, todavía en mi tiempo ya no lo hacen así, ¿verdad? Pero le dicen a uno, ya te volviste loco, A ya, mí me lo dijeron. sí, ya te hiciste Sí. aleluya. Sí. Y incluso en mi país antes A mí decían, perdón, sierva, a mí me dijeron, te arruinaste. sí, en mi país decían, ya te hiciste come gallina. Y, o sea, cuántos Sí. títulos que le dan a uno por el simple hecho de, no es que no creíamos en Dios, no lo habíamos recibido, ¿verdad? Sí. No lo habíamos recibido. O sea, aferrar nuestra fe a la existencia y al amor de Dios, eso es lo que no habíamos hecho. Sí. Entonces, cuando uno da ese paso, o cuando, por ejemplo, las mujeres que estamos hablando que son estériles, y ellas deciden creer y decir, no, pues es que Dios me va a dar un hijo, es que Dios me va a dar la oportunidad de ser madre. Hay gente que llega y dice, no, eso no, No se no se puede. puede. Ya el doctor te dijo que no Sí, podías. sí, ya el doctor te dijo que no podía. Yo conozco un caso de una pareja que estuvo tratando mucho tiempo, Sí. pero a veces también, y quiero decir esto, tenemos que tener cuidado eh, no con lo que le estamos pidiendo a Dios, sino que nosotros a veces somos muy, muy apresurados. Queremos orar hoy y tener la respuesta mañana. Sí. Entonces hay que dejar que Dios actúe porque hay un tiempo de Dios y el tiempo de Dios es perfecto. Entonces, que el tiempo de Dios no es mi tiempo. Sí. Entonces hay que saber esperar. Bueno, en Dios es el Kairos, ¿verdad? Así es. En nosotros es el Cronos. El Cronos, exacto. Y muchas veces queremos meter a Dios en nuestro Cronos cuando nosotros deberíamos estar en el En el Kairos de Él. Kairos de Dios. Sí. Y Exactamente. ese es el abismo que hay entre nosotros, Ujú, ¿verdad? exacto. Y Dios. Entonces, ahora, muros abran de impedimentos, siervo. Sí, exacto. Muros hablan de limitaciones, Limitaciones. ¿verdad? Podríamos, a- al muro podríamos ponerle muchas cosas significativas Exacto, sí. que hoy lo podemos estar viviendo nosotros, ¿verdad? Tener un muro que nos limita, Exacto. ¿verdad? Murallas que no nos dejan ver, murallas que están en el paso de la voluntad de Dios, porque el detalle es que Jericó estaba en el paso Sí, de Israel hacia la tierra prometida. exacto. Ellos debían de pasar por ahí. Debían de pasar. Entonces, a eso yo voy, ¿verdad? En nuestra vida pueden haber ese tipo de muros que nos van a impedir muchas veces querer detener del camino donde Dios nos ha puesto, Sí, ¿verdad? Y como cristianos, esos muros siempre van a existir, siempre. siempre van a pasar. A veces son túmulos o baches, como comúnmente decimos, que nosotros decimos, bueno, ok, me lo salto, puedo con eso, ¿verdad? Pero que cuando son murallas, son muros como estos, y usted daba algo bueno, que decía, no podemos hablar del muro de Jericó como un tapial que hacemos en nuestra Sí, casa. no se puede. No, porque eso es de 3 metros muchas veces, ¿verdad? Que con una escalera usted está al otro lado. Aquí no está hablando de eso. Está hablando de una muralla impenetrable. Impenetrable. Es más, muchos pueblos cayeron en esa muralla. Y viene Dios y le dice a un joven, bueno, a Josué le dice, Josué, ese muro no va a caer con espada. Sí, así. Ese muro no va a caer con lanza. Ese muro no va a caer luchando. No.
yo te voy a dar la táctica cómo ese muro va a caer. Entonces, aquí es donde se mueve la fe de Josué. Así es. Para hacer, entre comillas, lo que nosotros ahora creemos. Bueno, para hacer, entre comillas, lo que esa gente creía que era locura lo que estaban haciendo, Así es. ¿verdad? No, y algo que usted acaba de decir es, los muros eran completamente una fortaleza Sí, que cuidaba la ciudad, porque para esa época los reinos, digamos que habían conquistadores, el reino más fuerte quería conquistar al más débil al más siempre. débil. Entonces, los reinos se preparaban para eso, para no ser conquistados. Conquistado. Por eso hacían las murallas. Exacto. Entonces, ¿a qué nos lleva eso? Josué, los israelitas, ellos venían también preparados para la guerra también. Sí, Si era necesario combatir, ellos iban a combatir, porque ellos iban a conquistar una una tierra. tierra. Entonces, es allí la enseñanza que nos deja eso de que es muy importante, y esto lo voy a decir viendo a la cámara acá, Amén, claro, amén. es muy importante en medio del proceso, en medio del dolor, en medio de la situación, tomarse un momento para escuchar a Dios, Sí, amén. para escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos una idea de cómo queremos que las cosas se hagan, pero Dios está diciendo un momento, es que no es así, Sí, no es así, detente un momento, escúchame a mí. Entonces, a él le dijo, no, esta no es la táctica que se va a usar, amén. es otra. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a veces alguien está pidiendo, voy a decirlo así, nosotros le llamamos bendiciones, pero son añadiduras, Sí, ¿verdad? claro. Ujú. Alguien le está pidiendo una bendición a Dios, y, pero él está diciendo ¿Cómo lo va a hacer? cómo lo va a hacer. ¿Cómo lo va a obtener? Exactamente. ¿Cuáles son los medios que va a usar? Pero Dios dice, ok, yo te lo puedo dar, Sí, pero esos medios no me agradan, pero no soy. no me gustan, o sea, déjame hacerlo a mí, a la manera, es que a la manera de Dios es mejor, hermano. Aunque no nos guste a nosotros. Exactamente. Sí, aunque no nos guste a nosotros. La manera, yo me imagino a Josué presentándole las tácticas que tenían Sí. ellos, ¿va? Ujú. A Dios y diciéndole, mira, Señor, de esta forma creo que podemos penetrar estas murallas. Pero el Señor dice, no, no es no es con armas, haz mi voluntad. Exacto. Y como usted dijo, la bendición de Josué fue detenerse Sí, y y escuchar. escuchar, Amén. que es muchas veces lo que nosotros no hacemos, No queremos hacer. detenernos y escuchar. Entonces, deténgase y escuche la voz de Dios Amén. para que Dios le indique cómo usted va a derribar esas murallas que se han Amén. levantado en contra de las personas que ahorita están pasando procesos difíciles, Así es, amén. ¿verdad? Ahora dice, pero en esa ciudad había una mujer, Ujú. ¿verdad? Por la fe, Rahab, la ramera, imagínense, no era una mujer, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Para poder añadir algo, lo que usted decía anteriormente, esta mujer vivía en el muro. Sí. Ujú. Para poder haber hecho esto, esta mujer vivía en el muro. Exactamente. Sí. ¿Por qué? Porque era la única manera donde los espías podían entrar, por el muro, por un lugar donde no había guardia. Y una de ellas podía ser el hogar Sí. que estaba en ese muro. Y uno de ellos fue el hogar de Rahab, Sí, exacto. donde lo guardó. No, y si uno se va y lee el texto bíblico, uno se da cuenta de que, bueno, se dieron cuenta que habían espías y mandaron el Sí, ejército a a buscarlos. buscarlo. Ajá. Y en medio de todo esto, nosotros vemos a esta mujer, que esta mujer también,
Es que en realidad el tema es muy importante y es tan importante que nosotros sepamos manejarlo y sepamos sobrellevarlo, porque hablar de fe, hablar de fe no es decirle al Señor, yo tengo fe y voy a orar para que el Señor cumpla mis caprichos. No, ese no es hablar de fe. Esa no es hablar de fe. Hablar de fe, como dije al principio, es vivirla, es poder en los momentos difíciles hacerla evidente, es poder en los momentos difíciles decir, Señor, verdaderamente, aunque todo esté en mi contra, yo decido creer. Amén. Yo decido creer. Esta mujer, mire, ella vivía en un lugar donde la fuerza, voy a decir, ¿cómo se llama esto? El ejército, por decirlo La así. fuerza militar, La digamos. fuerza militar, Sí. exacto. De ese lugar, uno, los muros eran impenetrables y dos, el ejército era un ejército fuerte. Sí. Y ella ve a estos hombres, lo más fácil hubiera sido, no, yo los entrego. Exponerse. ¿Sí? Exponerlos a ellos, Sí. yo los entrego. Pero esta mujer no vio únicamente a esos hombres. Yo pienso que esta mujer, iluminada de parte de Dios, vio que el respaldo de esos hombres no era la fuerza bruta humana, Sí. sino la fuerza sobrenatural Bueno, de Dios. el mismo texto, ¿verdad? No aquí, sino Sí. es donde se mienta acerca de esto. Ella reconoce. Sí. Ella reconoce y le dice a los espías, yo sé las maravillas que ha hecho Dios. Exacto. Exacto. Eso se lo dice ella a ellos. Sí. Entonces, y como sé las maravillas que ha hecho Dios con ustedes, con tu pueblo, le dice, sé que también Él va a entregar a Jericó, pero yo no quiero morir. Ujú. Yo quiero que me hagan la promesa porque les puso a que le Sí, prometieran. exactamente. Yo no los expongo a ustedes, pero ustedes no me van a exponer a mí cuando sea el tiempo. Y bueno, y vea lo maravilloso de esto, de que la mujer está incluida en qué voy a llamarle, en el mural de la fe. De la fe. En el mural de la fe. Y aparte de eso, nosotros vemos que también aparece en la genealogía De Jesús. Jesús. Y no estamos hablando de una mujer judía No. o de una hebrea, porque para ese Era entonces gentil. el pueblo hebreo. Estamos Sí. hablando de una mujer gentil. O sea, que para Dios, Dios no hace excepción de personas. Dios puede, y alguien puede decir, pero ¿y él por qué dice eso? Pero Dios puede escucharlo a usted que es cristiano, pero también puede escuchar a alguien que no lo ha recibido, Sí. pero que está clamando con fe. Amén. Dios lo puede escuchar. Sí, O claro sea, que sí. no es, es necesario buscar de Dios y gloria a Dios por sus hijos, pero Dios no hace excepción de personas. Es más, siervo, perdón por interrumpirlo, la mujer sirofeniza, Ujú. el centurión romano, Sí, exactamente. no eran israelitas. No eran, sí. Y él mismo dijo, hablando del centurión romano, no he hallado tanta fe No en hay Israel. exacto. Aún en Israel dice, no he hallado tanta fe como la de este centurión. Sí. O sea, Dios no tiene lo que usted dice, Excepción de personas. excepción de Sí. personas. Y aunque nosotros vemos con la mujer sirofenicia, ¿verdad? Hay un panorama feo. un panorama difícil, un diálogo en donde Jesús prácticamente uno puede decir, pero le está cerrando Y no era ese él. no era No. ese él, exactamente, sino que lo que Jesús después ve y alaba en esta mujer es la persistencia. Nuestras Biblias dicen, en un diálogo que tiene con ella, dice, Señor, pero aún los perrillos, dicen la Biblia, ¿verdad? Sí. Pero realmente la palabra es perros, o sea, Sí, ujú, porque así trataban los exactamente, israelitas a los gentiles. exactamente. Decían los perros, Como ¿no? que lo maquillan un poco la versión Reina Sí, Valera 1960. para suavizar un Sí, poco para la suavizar situación. la palabra, ¿va? Exacto. Sí. Pero él está diciendo, y la mujer, wow, la respuesta que da. Pero aún los perros comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Eso es fe. Sí, amén. Eso es creer. Y ahí también
Y el mismo Jesús dijo, wow, siervo, para que Jesús se impresionara, ¿va? Sí, amén. Para que Jesús se impresionara. Claro, Jesús sabía todo, ¿va? Amén. Pero lo hace para que la gente, sus discípulos, vean que el pueblo a lo cual él vino, que fue Israel, no tuvo la fe, no halló la fe Sí, que halló en el pueblo gentil. El sí. pueblo gentil le creyó más a Jesús, más que su pueblo. Por eso dice Juan, ¿verdad? En el primer capítulo, a los suyos vino, Y mas los suyos no. no le recibieron. Así, amén. Y a los que recibieron, Les dio los pues, gentiles, les dio potestad de ser llamados hijos. hijos de Dios. ¿Por qué? Porque para él no hay acepción de personas. Es más, eso fue lo que vino a hacer él. Hacer de dos pueblos Uno. uno solo. Así es. Amén. En él, ¿verdad? Y sigue diciendo, siervo, que aquí es donde me impacta, ¿verdad? ¿Y qué más digo? Dice, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jecté, de David y del profeta que hablábamos, Samuel, sí. ¿verdad? El juez y el profeta Samuel y de los Y de los profetas. profetas. Aquí es donde yo le digo que no menciona a los demás. Solo dice y de los profetas. Sí. ¿Por qué? Porque los profetas antiguos se movieron en fe, ¿cierto? Amén. Sí. Amén. Sí, por ejemplo, como dije, bueno, el énfasis del escritor es hacer ver la importancia de la fe o lo importante que es tener fe y qué se puede lograr, qué se puede alcanzar a través de la fe. Sí. Entonces, claro, no, mire, si nosotros nos vamos a la Biblia, como usted dice, no vamos a hallar únicamente profetas, no vamos a hallar Sí. únicamente sacerdotes, vamos a hallar aún personas que ni eran profetas ni eran sacerdotes. La viuda de Sarepta, digamos. Exactamente, el caso de la misma Rahab que acabamos de encontrar. Ajá. Entonces, pero que... No sale Ruth, perdón, ¿cierto? Sí, exactamente. Entonces, imagínese el caso de David. Hay un salmo, no me recuerdo ahorita el capítulo del salmo, pero dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Salmo 23. Salmo 23, ajá, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, y por allí se va el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días. Entonces, y uno dice, wow, como... Qué facilito se Qué escucha. facilito. Lo que sucede es que el salmo no nos está diciendo dónde estaba ¿Dónde David, estaba? sí, en ese momento. Estaba en la mera En la cueva batalla. de Adulán estaba el hombre, estaba la cueva de Adulán, perdón, era el lugar donde iban los Los necesitados, los desterrados, los endeudados, en dice. SI que no valían nada, que la sociedad prácticamente los Los había había, desechado, y ahí estaba él. Pero ese hombre en fe se estaba viendo en un palacio con alimento especial, se estaba viendo ungido, aunque ya Dios ya lo había ungido, ¿verdad? Sí. Pero él se estaba viendo en un palacio, se estaba viendo ungido, estaba viendo que los enemigos que tenía, que lo perseguían, que lo querían matar, prácticamente estaban a su servicio. Hermano, y no fue eso lo que sucedió con David, pues. Sí. Los que querían matarle después se convierten, bueno, de Adulán sacó su ejército, ¿verdad? Sí. Pero muchos de los que querían matarlo estuvieron a su servicio. Sí. O sea, wow, La fe de él. la fe. Para verse de un lugar de miseria, De derrota, de derrota, Ujú. de fracaso, de fracaso. con gente fracasada, con gente derrotada, verse ya en un En palacio, un palacio. hecho un rey, Ujú. con un pueblo, con una nación victoriosa, porque así fue, Así es, ¿verdad? Los reyes le temían a Israel en el tiempo de David. exacto. Sí. Sí. Es más, ahí es donde se conquistó la mayor parte de todos los territorios, Exacto. ¿verdad? Que luego Salomón viene a
a disfrutar de, A de- dif- de ese, sí, de esa victoria de David, a de su todas las padre. victorias de David. Sí, Sí. por eso es que el texto dice que conquistaron reinos y Sí. por ahí se va, ¿verdad? Aquí es donde el Salmo, perdón, el verso 33 dice que por fe conquistaron reinos, Sí, hicieron hicieron justicias, justicia. alcanzaron promesas, Ahí habla de Samuel, hicieron justicia. ajá, Sí. taparon boca de leones, Habla de qué? Estamos de hablando Sansón, de David, no, de ¿verdad? Daniel. De Daniel, Daniel, sí. sí, de Daniel. Apagaron fuegos impetuosos, Ujú. evitaron filo Ahí, de espada, ahí vaya hablando de los profetas. sí. Sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, Sí, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. David lo sí, hizo, exacto. ¿verdad? Cuando mató a Goliat. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, Ujú. mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Aquí es donde no se va poniendo buena la cosa. Porque Sí. lo que hablábamos antes de iniciar el programa, creemos que la fe, decir tengo fe, eso me va a catapultar para ser próspero. Sí, ajá. Y, Eso, y un no mal es así. concepto. Un mal concepto. Y lamentablemente es lo que más se escucha. Sí, siervo. Es lo que más se escucha. Sí. Lamentablemente en nuestro tiempo se habla mucho de prosperidad, prosperidad, más prosperidad, y todo a base de la fe. Y no digo que la fe no tenga que ver Con la con prosperidad la financiera. prosperidad, Sí. exactamente. Pero es ahí donde decía que la fe no está o no nos ha sido dada para cumplir nuestros Capricho. caprichos. No. Ahora vamos, como usted dice, a ver la contraparte de esto, que alguien puede decir, no, hombre, y entonces, ¿en qué crees, pues? Sí. ¿En qué estás creyendo? Usted ve el caso de Job, ese hombre, Vivió las dos etapas. exacto, y alguien de nuestro tiempo puede decir, no, hombre, ¿y dónde está tu Dios? Lo que Sí. dijo la mujer, La ¿verdad? mujer, Ujú. ¿Dónde está tu Dios? ¿Qué está pasando contigo? muérete, le dijo. Muérete, exactamente. Y eso se da en nuestro tiempo también. Se Sí. da. Entonces, la fe no es únicamente victoria tras victoria, prosperidad tras prosperidad, Salud. sí, salud, no. Hay personas enfermas y alguien puede decir, no, pues, ¿y dónde está tu fe? Ah, Sí. Pero es que la fe nosotros debemos de ponerla hoy en Cristo, en Él, Bueno, los primeros mártires de la iglesia, siervo, fueron hombres de fe, hombres de fe. pero murieron en el Coliseo romano. Muchos de ellos, Exactamente. los apóstoles, fueron hombres de fe que creyeron a la palabra que Jesús les enseñó. Sí, incluso, perdón, si usted nota, y ya lo vamos a leer, pero del 36 para abajo, para mí ya está hablando de la era cristiana, de los primeros De los apóstoles. primeros apóstoles. Exactamente. Sí, porque dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Ujú. Fueron apedreados, Esteban, aserrados, Sí, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, y maltratado. maltratados, de las cuales el mundo No era digno. no era digno, errando por el desierto, por los montes y por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, dice, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Sí. Wow. Ministro, para una persona que no tiene fe, pudo haber dicho, ¿y cómo es esto? ¿Y en qué están creyendo? Y no recibieron nada y dicen que fueron hombres de fe. Sí. Pero dice la palabra que aunque no alcanzaron lo que ellos estaban creyendo, sí alcanzaron buen testimonio. Exacto. Y es que lo que sucede ahí es prácticamente que estos personajes de los cuales menciona la Biblia, la fe de ellos
se aferraron a la fe en Cristo, En Cristo. en el Señor. Incluso, y me voy al Antiguo Testamento una vez más, usted ve a los que llamaron Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Sí. Ok, ellos dijeron, y ellos fueron tan claros, y le dijeron al rey, queremos que tú sepas que aunque Dios no nos salve, o sea, Él puede salvarnos, Sí, claro. pero si Él no nos salva, aún así, no nos vamos a postrar y vamos a adorar. Estaban dispuestos a todo. Estaban dispuestos a todo. Estaban ¿Y qué es dispuestos a eso? Eso es fe. Eso es fe. De la manera que quizás no queremos nosotros vivirla. Bueno, ministro, estuvieron dispuestos a todo, y eso les costó ser echados al horno de fuego. Exacto. O sea, no significa de que no fueron echados. Sí, Exacto, fueron sí echados. fueron echados. La diferencia fue que la fe con Sí. la que estaban moviéndose los rescató. Sí, o sea, incluso uno se da cuenta y dice, wow, ellos sabían que Dios podía librarlos y Dios los libró. Y Dios los libró. Ok, pero la fe que ellos pusieron es que aunque no los librara Dios, ellos no iban a abandonar su fe. No lo iban a hacer. Lo mismo pasó con Jacob. Amén. Como dice aquí, lo mismo pasó con los apóstoles. Porque usted ve la vida de los apóstoles, tuvieron un ministerio grande. Sí, ministerio grande. Pedro, 3,000, 5,000. Los enfermos se sanaban. Pablo igual, pero Pedro lo mataron crucificado cabeza abajo. Sí. Y Pablo hacía sanidades, liberaba endemoniados, pero lo vemos en la cárcel con Silas, lo vemos sufriendo azotes. Sí. O sea, estamos viendo hombres que dicen, no, el nivel de estos hombres no es para que ellos hayan muerto de esta manera y no es para que ellos pasen situaciones difíciles. Porque así dicen las personas, Señor, ¿y por qué yo? ¿Por qué si soy tu hijo? ¿Por qué paso esta calamidad? Y el mismo apóstol Pablo dijo, ¿verdad? Yo sé vivir en abundancia y sé vivir en escasez. O sea, los procesos él los vivió todos. Con el debido respeto, nada que ver con los apóstoles modernos. Eso viven en mansiones. Bueno, no queremos juzgar, ¿va? Sí, así es. Nuestro deseo es aprender Amén. de estos grandes hombres de Dios. Así es, amén. ¿Verdad? Y que aprender también de que a pesar de que ellos no recibieron, pero hoy son de ejemplo para nosotros. Y queremos orar al Señor cada día para que nosotros nos convirtamos en esa persona de fe. Que aunque hoy no se hable de nosotros, ¿verdad? En el futuro, si Cristo no ha venido, pues se diga el nombre de Jorge Raudales porque vivió por la fe. Luchó, se esforzó, ¿verdad? Y no que quede en el anonimato como muchas personas, ¿verdad? Que no se hable de un Saúl porque abandonó al Señor, ¿verdad? No quisiera ser recordado de esa manera. Y para ello debemos de vivir siempre apegado a la fe en el Señor, ministro. Unas palabras para terminar. Bueno, hace mucho tiempo yo tenía un programa, se llamaba Orando por Ti, y bueno, estas son palabras para terminar, ¿verdad? Sí, claro. Y lo menciono porque el Señor me regaló una frase ahí que siempre la menciono y siempre la mantengo, y es que a pesar de la situación que el ser humano esté viviendo o que tú estés viviendo, que estás en vivo ahí, es tu fe la que mueve la mano de Dios. Fue un gusto tenerlo, ¿verdad? En el podcast y a que nos acompañara la semana pasada y esta semana, ¿verdad? Que Dios lo bendiga grandemente, Dios bendiga su ministerio. Así que hemos llegado al final del programa. Mi nombre es Jorge Raudales y esto es Devoción Bíblica, el podcast, y te esperamos el próximo sábado si Dios así lo permite.